Buenas tardes, bienvenidos a la segunda mesa de análisis en el recuento del primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum. Les vamos a presentar dos piezas que prepararon nuestros compañeros aquí de la producción. La primera sobre la alerta de género, la violencia contra las mujeres aquí en la capital del país. Combatir la violencia contra las mujeres ha sido un reto persistente para el gobierno de la Ciudad de México y no es excepción para la administración de Claudia Sheinbaum. Al decretar la alerta por violencia contra las mujeres, la jefa de gobierno reconoció que existen conflictos de seguridad en la capital en los que las mujeres son las más afectadas. La ciudad se encuentra en la posición 16 en la tasa de feminicidios a nivel nacional, ya que solo de enero a septiembre de 2019 se han abierto 49 carpetas de investigación por el delito de feminicidio en la capital, siendo Gustavo Amadero e Iztapalapa las entidades con mayor incidencia. La alerta por violencia contra las mujeres, que fue emitida en la Ciudad de México, contempla lineamientos urbanos para la protección de las mujeres en las calles, como incremento de patrullaje, alumbrado urbano, operativos en el transporte público, además de seguimiento de órdenes de protección por casos de violencia familiar. Otra de las acciones que contempla este plan contra la violencia de género son la incorporación del registro de agresores sexuales, la aprobación de la Ley Olimpia para sancionar la difusión de fotografías íntimas sin consentimiento y la creación de un banco de datos de reincidentes de abuso sexual. A principios de diciembre fue aprobada la Ley Olimpia en el Congreso Legislativo, la cual promueve sancionar a las personas que divulguen en plataformas digitales fotografías íntimas sin consentimiento de la persona agraviada. Esta iniciativa fue impulsada desde la sociedad civil. Además, se enfoca en combatir el ciberacoso y garantizar para las mujeres una vida libre de violencia digital. La difusión de este contenido íntimo será grabado si los agresores son el cónyuge o pareja con la que se haya mantenido una relación afectiva. De acuerdo con la Alianza Luchadoras, el 87.2% de las víctimas de acoso digital son mujeres, además de que 7 de cada 10 videos sexuales son difundidos sin consentimiento. Heraldo Media Group. Ese es uno de los puntos que está en la agenda y otro muy importante es lo que va a pasar el año que entra. Esta es otra pieza sobre los retos que tiene la ciudad para el año que entra. A su llegada al gobierno de la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum se enfrentó a una crisis en seguridad, ya que la administración de Miguel Ángel Mancera fue la más violenta, rompiendo récord en el número de homicidios dolosos. De acuerdo con cifras oficiales, a lo largo de su administración se reportaron más de 5.400 casos de homicidio y feminicidio, lo que es mayor a lo reportado en gestiones anteriores. Ante esto, la mandataria Claudia Sheinbaum presentó la estrategia de fortalecimiento de la seguridad de la Ciudad de México, la cual está sustentada en 5 ejes principales: atender las causas que generan la violencia, aumentar la presencia de elementos policíacos con capacidad, formación y equipamiento, fomentar el análisis e inteligencia para la justicia, coordinación entre las alcaldías, las instituciones de justicia y la ciudadanía, así como ratificar esta lucha en el marco legal al agravar la pena para reincidentes y delitos frecuentes. Otro de los retos en materia de seguridad que enfrenta la capital es salvaguardar la integridad de las mujeres. De enero a septiembre de 2019 fueron asesinadas 2.833 mujeres. Por esta razón, y después de ser solicitada durante meses por organizaciones de la sociedad civil, la mandataria decretó la alerta por violencia contra las mujeres, que contiene 11 propuestas para atacar la problemática de género en la capital. En tanto, la presencia de grupos delictivos relacionados con el narcotráfico y otros delitos también es el principal reto para la mandataria, quien en lo que va de su administración ha logrado la detención de importantes cabecillas de grupos como la Unión y la Antiunión de Tepito. Heraldo Media Group. Y bueno, así empezamos esta mesa. Me da mucho gusto presentar a Fernanda Vallardo, ella es concejal del PRI en la alcaldía Benito Juárez. También Ricardo Fuentes, diputado de Distrito 5, perdón, de Morena. Y a mi derecha está Roberto Peña, muchas gracias por acompañarnos, y Andrés Ataide, presidente del PAN en la Ciudad de México. ¿Qué tal? Hola, hola. Para empezar ese análisis sobre el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, me gustaría darle pie a un inserto sobre el orgullo que tiene Claudia Sheinbaum de que la Ciudad de México pertenezca a la cuarta transformación que está encabezando el presidente. La ciudad, sus habitantes, fueron protagonistas de la independencia, de la reforma,
de la revolución y hoy somos orgullosos protagonistas de esta cuarta transformación. Fernanda, ¿qué te merece este comentario de que esté orgullosa de pertenecer a la cuarta? Bueno, pues creo que para todos es muy triste, no solamente estamos viendo terribles cifras de lo que está ocurriendo a nivel nacional, creo que hoy lo que vemos en la Ciudad de México es una ciudad sumergida en una gran crisis de inseguridad, una ciudad en la que las mujeres tuvimos que tomar las calles, tuvimos que hacer pintas para por fin ser atendidas y ser escuchadas, una ciudad que no está creciendo, una ciudad que está cero en movilidad y sobre todo una ciudad en donde se nos garantizó que íbamos a tener innovación, íbamos a tener derechos, íbamos a vivir seguros y la realidad es que hoy no estamos viendo ese panorama. Para las mujeres, para los jóvenes y en general creo que para todos los que habitamos en esta capital nos tiene muchos retos y mucho nos queda de ver en este primer año. Claro. Oye, Ricardo, tú siendo parte del mismo partido, ¿tú crees que ya podemos hacer un corte de caja, así decir, no está funcionando, hay que cambiar las cosas? No, por supuesto que no, si estamos en el inicio, traíamos una inercia de más de 20 años. Hacía más de 30 años que no se compraba un trolebús. Las vías del tren ligero son de 1920. Y se están reponiendo, todas se están rehabilitando, las que se pueden y las que no. Estamos a punto de entrar con una aplicación de una ciudad de innovación. Es muy complicado porque estamos en un momento en que lo que ha aumentado mucho es la percepción de la violencia. Porque en realidad el índice delictivo no solamente ya no ha subido, sino ha bajado. En el informe la jefa presentó cifras, pero lo que se ha batido primero es el maquillaje de cifras. Había un maquillaje de cifras impresionante. Pues se divulgaba mucho menos. Ahorita podemos entrarle al tema de las cifras, que de hecho saqué ahorita que estábamos, estaba escuchando a la jefa de gobierno, saqué las cifras directo del secretario de Ejecutivo, pero ahorita si quieres podemos entrar él. Andrés, ¿qué parte crees que es lo más importante, lo que más se debe trabajar el año que entra en temas capitalinos? O sea, podemos abordar seguridad, movilidad. ¿Cuál es lo que más importa para la ciudad? Decirte de manera muy breve cómo es que yo interpreto esa parte donde ella dice con mucho orgullo que pertenece a la cuarta transformación. Ella tiene derecho de sentirse orgullosa de lo que ella quiera, pero lo que no tiene derecho es a hipotecar los derechos de quienes habitamos en esta ciudad. Es muy claro que además de la crisis de inseguridad, la crisis económica, que seguramente ahorita profundizaremos, yo aquí quiero hacer hincapié en que tenemos una severa crisis institucional. La mayoría de quienes habitamos en esta ciudad votaron, yo no, votaron por la hoy jefa de gobierno, por la doctora Claudia, quien ganó y ganó bien. Pero ella está hipotecando a la ciudad. ¿Por qué? Porque pareciera que en lugar de tener una jefa de gobierno, lo digo con mucho respeto, pero también pues, contrastando la realidad con lo que tanto se prometió, parece que estamos regresando a la época de las regencias. ¿Qué pasó cuando Claudia ¿Sientes que Claudia está a la orden del presidente? ¿Qué pasó cuando Claudia tuvo que haber defendido a la ciudad con el tema de la encuesta que a todas luces fue patito sobre el aeropuerto? La defendió. ¿Qué pasó cuando tuvo que defender a las y los capitalinos en el tema del desabasto de gasolina? Defendió el tema. ¿Qué pasó cuando el gobierno federal encabezado por el hoy presidente Andrés Manuel decidió desaparecer el fondo de capitalidad, que no es un capricho de la ciudad, viene en la reforma política de la Ciudad de México? ¿Qué hizo Claudia? Silencio. ¿Qué está haciendo Claudia con el recorte de los recursos federales, tanto en participaciones ramo 28 como en aportaciones ramo 33? Silencio. Coincido con lo que acabas de exponer. Pareciera que hoy tenemos una jefa de gobierno a expensas, en donde incluso ha llegado a defender lo indefendible por no querer quedar mal con su patrón, por no querer quedar mal con su jefe, que en este caso es el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué vemos para el próximo año? Vemos con muchísima preocupación que el paquete económico que presenta el gobierno de la ciudad al Congreso de la Ciudad de México es el paquete económico, y espero que el diputado no me deje mentir, más desaseado de toda la historia. Yo fui diputado local en la legislatura pasada, presidí la Comisión de Hacienda. Es increíble que en la ley de ingresos ni siquiera les cuadra la suma de los ingresos totales. O sea, ni la aritmética. La ley de ingresos contempla en su carátula 234,000 millones de pesos. Bueno. Y cuando uno suma los rubros son 238,000. Bueno, vamos a Ese es un ejemplo de cómo es que ni las sumas saben hacer. A ver, Roberto, entonces vamos a darle más más completo a este tema de la cuarta transformación. ¿Tú cómo ves que si ella misma se liga tanto al presidente? No, pues lo vimos el mismo día de la Revolución, que al lado del general secretario de Defensa no estaba un gobernador de un estado, ni estaba el presidente, la primera dama, el secretario general y la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Tú dices que estamos regresando a una época de regencias. Yo lo que veo es que después de décadas de un poder ejecutivo federal separado del liderazgo de la Ciudad de México, al fin tenemos un gobierno federal, al menos del mismo partido, y realmente muy afín a los ideales, pues tienen ideales compartidos a final de cuentas.
Ella creo que hace bien políticamente al ligarse a la imagen del presidente. Obviamente es un presidente que sigue siendo popular, especialmente aquí en la ciudad que gobierna. Y es de sus bastiones históricos. Sí, exactamente, entonces... pero por lo mismo, cuando dice cuando dice aquí, mi estimado diputado, que venimos de una inercia que se puede decir negativa, es una inercia de gobiernos en los que ella participó. Es una inercia de un gobierno del que hoy es presidente de la República. Es una inercia de la cual ella no se puede desligar. Simplemente ella creo que políticamente, te repito, hace bien al ligarse con el presidente y sí sigue muchos sus ideales. Al quedarse silenciosa sobre el presupuesto de la Ciudad de México, no es que se quede silenciosa, es que creo que sí se está pegando al régimen de austeridad republicana. Pero hay afinidad política, la reacción del jefe federal es castigar a la ciudad. Entonces, ¿no hay afinidad? ¿Nos iba mejor entonces cuando no había afinidad entre gobierno local y gobierno federal? No creo que podemos decir que cuando la República le otorga más o menos recursos a un Estado es necesariamente castigo o recompensa. Toda idea política que no viene acompañada de presupuesto es mera suposición. ¿Tú opinas lo mismo, Ricardo? No, yo no creo que lo mismo. Yo creo que hay un principio de congruencia política. De alguna manera, los proyectos, gran parte de los programas sociales son federales. Los proyectos federales lo que ha sido una armonización. Tenemos serios problemas y qué bueno que el presidente del PAN lo dice, que él debe conocer la cantidad de inconsistencias que nos dejaron por ejemplo, nada más por poner un ejemplo, la ley orgánica del Congreso y el reglamento que lo hizo la Asamblea Legislativa, nos dejó una cantidad de antinomias y problemas para poder legislar ordenadamente. Hemos tenido que hacer muchísimas modificaciones porque hay inconsistencias. En un artículo dice una cosa, una de las cosas que también están en la agenda es este rollo de la violencia de género. Porque todo mira, por ejemplo, este tema de contempla la aplicación de cámaras de vigilancia y botones de pánico, puede utilizarse por medio de una app en la Alameda Central. El programa contra violencia de género dice que se ha instalado en escuelas públicas y privadas, así como en avenidas concurridas. Y así, pues, vamos a escuchar a la jefa Claudia Sheinbaum hablando sobre el tema. La alerta significa trabajar conjuntamente con organizaciones, con mujeres, instituciones, en políticas integrales que erradiquen la violencia de género. Para ello, diseñamos y estamos implementando estrategias para la seguridad de las niñas y mujeres en el transporte público, en los senderos Camina Libre, Camina Segura, en los centros de atención a víctimas, así como campañas que visibilicen y cambien conductas. Ya se trabaja en la dignificación de las agencias del Ministerio Público para atención a delitos sexuales y la capacitación a policías preventivos de investigación y ministerios públicos con perspectiva de género. Tú, Fernanda, como mujer, ¿qué opinas de lo que dijo la jefa? ¿Te parece que las acciones contra la violencia de género están surtiendo efecto o son suficientes? Yo lo primero que te diría es que la jefa de gobierno se ha caracterizado por tener un gobierno reactivo. Yo la verdad pensé que desde que íbamos a tener a la primera jefa de gobierno electa en la Ciudad de México, eso iba a ser un parteaguas para las mujeres en la capital de nuestro país. Y la verdad es que fue muy triste porque los acontecimientos que ocurrieron el 16 de agosto solamente fueron el detonante para que la jefa de gobierno se diera cuenta que verdaderamente estamos viviendo en una crisis de seguridad las mujeres en la capital de nuestro país. Y a partir de eso se tardó 3 meses y las mujeres nos tardamos otro tanto en seguir exigiendo pues, que se pudieran tener estas medidas. Sin duda creo que son muy valiosas, el que hoy podamos tener la ley Olimpia finalmente, en donde se pueda ahora pues castigar a estas personas que divulguen contenidos sexuales de todo este tipo y que perjudiquen a las mujeres. Me parece que el que podamos tener la alerta de género creo que es muy importante, pero me parece que por un lado se tardó muchísimo en hacerlo y segundo creo que tiene que venir acompañado todas las acciones que ha tomado necesariamente que las mujeres o los distintos sectores de la población vayan y tomen las calles. Y me parece que así no se puede gobernar. Uno no puede ser reactivo. Yo de verdad, insisto, yo me imaginaba que íbamos a tener una jefa de gobierno comprometida con las mujeres. Creo que el día de hoy no la tenemos. ¿Tal vez una falta de empatía muy grande? Sí, sin duda. Sí, sin duda. Y creo que eso, la verdad es que para todas las mujeres ha dolido mucho. Y me parece que no solamente es un tema de percepción. O sea, sin duda creo que todas las mujeres, y los hombres y los jóvenes salimos a las calles y nos seguimos topando, lo decías hace un momento, bueno, el secretariado ejecutivo tiene otros datos. No solamente es un tema de percepción el que estemos mal en materia de seguridad. Las cifras son muy claritas. Hemos aumentado en homicidios, hemos aumentado las cifras en feminicidios, en secuestros, en robo. Somos la capital
número 1 en robo a transeúntes. En fin, me parece que hoy las cifras no le están dando la razón y creo que las medidas que están adoptando se están quedando muy acotadas. Y regresando al tema de la violencia de género, aprobaron la ley Olimpia en la legislatura local, Sí. creo que fue esta semana, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo va a transformarse eso de una ley que sabemos que en este país y en esta ciudad la ley pues, es como un adorno muy bonito que tenemos? No, Pero ahora, porque nadie la respeta, Pues no porque tenemos nadie que se... hacerla Pero respetar. ¿qué es lo que va a cambiar? ¿Cómo se formó la ley Olimpia aquí en la Ciudad de México para que no solo se convierta en un adorno más? No, este es un problema mundial, ¿eh? El asunto Ah, de bueno, la, me de queda la violencia clarísimo, me digital queda es un problema clarísimo. mundial. Pero a ver, en y el tema problema- concreto sí, de la violencia digital... Es que ¿cómo es un lo- problema mundial. En todo el mundo se ha visto esa problemática, que le tomen a una mujer y a un hombre, porque no nada más, lo que pasa es que se ha exacerbado en una mujer. Si le toman a un hombre desnudo es como una gran cualidad, es hasta para sentirse halagados. Para una mujer es una situación sumamente grave y de a nivel vergüenza. mundial. Ahora, ¿cómo se aterriza a partir de una iniciativa de una chica de Puebla que viene, la presenta y se enriquece con otras 12 iniciativas? Bueno, en total son 12. Esta chica, la iniciativa de Olimpia, y se enriquece con otras 11 iniciativas en donde se busca la manera de sancionar. Por supuesto que es un asunto en donde hay que buscar de dónde viene, por dónde se divulgó, cuáles son la dirección IP, o sea, son muchos mecanismos que no es sencillo. Se necesitan establecer los mecanismos. Tenemos en la Ciudad de México una de las ciudades, si no es que la mejor, conexión para tener la conexión por fibra óptica y para internet para todos. Entonces, sí ves que se fácilmente. pueda- Para allá vamos creciendo. Es un asunto que no tiene poco tiempo, ya se había iniciado. La conexión de fibra óptica se inició en el centro de la Ciudad de México, en el centro histórico, entre el 2001 y 2002. Se quedó rezagada. El sexenio pasado prácticamente fue avance cero. Mira, sí, Pero de hecho, tenemos unos actualmente- gráficos de la ley Olimpia sobre la violencia digital, a ver si me lo pueden poner para echarles una leída. Miren, por ejemplo, las sanciones por violencia digital en la Ciudad de México, que fue lo que aprobaron, la ley Olimpia. Tenemos que fue aprobada la ley el 3 de diciembre, la semana pasada, Sí. y sanciona el acoso digital y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, ¿sale? Entonces, ahí es donde donde yo no entro en conflicto de decir, oye, ¿va a funcionar la ley Olimpia o no? Porque, pues, digo, puedes mandar la foto, pero de ahí cualquier persona, ya que la tienes en tu celular, la puedes publicar en cualquier red social y hasta anónimamente. ¿No? Sí, Porque por puedes eso- crear un perfil y ahí está, ¿no? Pero esa es Entonces, la ¿cómo lo problemática. vamos a transportar O sea, en mira, sanciones para las que las leyes, transgredan? todo el mecanismo debe bajar a disposiciones reglamentarias, normativas y de procedimientos. En una ley debe estar ya previsto qué es lo que está sancionado y después en otro artículo cuál es la sanción y cuál es el monto al que asciende. La solución no está en la ley. La solución está en establecer los mecanismos informáticos, digitales y de inteligencia que se están desarrollando y que van a empezar, por un lado, por la Policía de Investigación, en la Dirección de Seguridad Ciudadana, que es una de las áreas que está creando ministerios públicos, porque está en proceso, todo está en proceso. Está creando ministerio público especializados En tema de violencia en general en Sí. diferentes áreas, pero Andrés. concretamente, ahora déjame nada más, en el caso de la Fiscalía, que estaba en proceso de creación, en la Fiscalía deberá haber también los ministerios públicos que armen las carpetas de investigación de manera adecuada para que se puedan dar cumplimiento a lo que establece la ley Sí, Olimpia. sin duda todos los ciudadanos esperamos eso. Andrés, escuché un wow por ahí que andaba Hombre, la diciendo el definición diputado. que dio de la Pero a ver, Olimpia. entre eso y las pintas y las expresiones que hemos visto de grupos feministas en las marchas, ¿cómo podemos conciliar eso con el momento que estamos viviendo en temas sociales? Yo creo que aquí va junto con pegado, no solamente la percepción ciudadana, sino también, como bien lo dijo Fer, hay quienes tenemos otros datos. Si bien se ha logrado disminuir la tasa de crecimiento, sigue creciendo, pero han logrado medio contener la tasa de crecimiento de algunos delitos, como los homicidios, en donde no han logrado detener, e incluso las tasas crecen a tasas crecientes, o sea, más rápido, es feminicidios, acoso sexual, Claro. violencia de género. Mira, ¿Qué de es lo hecho, que de vimos? los datos, ahorita regreso contigo, pero de los datos que tengo del Secretariado Ejecutivo, solo de enero a octubre de este año, han habido 50 feminicidios en la ciudad, Es brutal. 3.343 abusos sexuales y 1.207 violaciones. Somos top 3 en el país. Algo que antes, pese a que estábamos muy mal,
Antes no estábamos así, ¿no? Entonces, significa que algo no se está haciendo bien. ¿Y qué es concretamente, a quién le echarías la culpa? A la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque no hubo empatía. Muchos de los colectivos feministas se reunieron con ella en privado y dentro de las cosas que ella acordó en compañía de la secretaria de Gobierno es que al otro día, eso ya tiene unos meses, iban a automáticamente emitir la famosísima alerta de violencia de género. ¿Qué es lo que pasó al otro día? Se desconocieron esos acuerdos y es por eso, como vemos en algunas imágenes, muchas mujeres salieron a tomar las calles a defender no una concesión del gobierno, sino sus derechos. Todos aquí tenemos mamás, hermanas, abuelas, primas, tías, parejas y por supuesto que estamos viendo que hoy el ambiente en la Ciudad de México para ellas es de miedo. Hay que decirlo como es de miedo. Recientemente tuvimos un caso que afortunadamente apareció la chica, me parece injustamente se emitieron juicios de valor sobre ella, qué bueno que apareció. No podemos juzgar si se fue de fiesta o no, lo importante es que apareció, pero pudo haber aparecido en otra circunstancia. Y ese es el miedo que hoy vivimos. ¿Qué es lo que está haciendo entonces el gobierno? Como en el tema de género, muchos otros el gobierno ha hecho lo mismo, sale a anunciar un diagnóstico, un plan de inmediato de reacción, y le preguntabas muy bien al diputado, ¿y cuáles son palpable, qué es lo que estamos viendo? Y lo que estamos viendo es que la seguridad en cualquier comunidad depende de dos brazos operativos. Primero es la seguridad propiamente dicha, que son los cuerpos policíacos. Pero la segunda, que por cierto le damos el beneficio de la duda al nuevo secretario de Seguridad Ciudadana, a García Harfuch, le damos el beneficio de la duda. El problema es la procuración de justicia. Los ministerios públicos aquí en la ciudad son, basta decir que a veces, con tal de no generar más carpetas de investigación, no te dejan ni denunciar. Roberto, ¿tú cómo ves esa parte de la procuración? Porque ya tuvimos un cambio en la parte de la policía de la Ciudad de México. ¿Vemos un cambio mejor para la ciudadanía? Porque creo que la percepción de los capitalinos es que no está mejorando. No, y realmente no es un tema de percepción, perdón por disentir aquí con el diputado, pero no. O sea, simplemente no, sí hay incremento en feminicidios, no solo en la ciudad, sino en el país. Ya estamos en una región que son de las que más feminicidios hay en todo el mundo y México es top 3 en Latinoamérica. Eso no es un punto de orgullo y la ciudad no ha hecho absolutamente nada para rectificar la situación. Y estoy completamente de acuerdo. Lo principal es la Procuraduría de Justicia. Y si estamos viendo casos que ya hemos visto de que el narcotráfico, que es algo que nuestro país ya ha estado tratando de lidiar con décadas, todavía no se puede hacer una carpeta de investigación que pase el escrutinio de una corte, ¿cómo esperamos que en estos nuevos temas que tenemos que atender con mayor urgencia lo podamos hacer bien si en lo que llevamos décadas tratando de perfeccionar seguimos cometiendo errores garrafales que son la responsabilidad de esta administración? Claro, y la Procuración de Justicia nos importa a todos. La doctora nombró unas cosas sobre vigilancia y equipo que ya están instalando en la ciudad y eso nos lleva a una simple pregunta. ¿El C5 de esta ciudad sirve para algo o no? Estos son los datos que dio hoy en su informe de un año, en los gráficos de aquí del Heraldo. Tenemos, miren, el sistema de vigilancia de la Ciudad de México, ¿no? Que cualquiera pensaría que siendo una capital de primera, pues sería así. Entonces, es el programa Mi Calle, que entonces serán instalados 14,000 tótems en toda la ciudad. Y esos tótems están equipados con cámara, bocina y botón de pánico, ¿no? Para que pues, cualquiera pueda llegar a denunciar o a pedir auxilio a las autoridades. Todo esto en auxilio del C5. Entonces, y este es el equipamiento que tenemos del Centro de Inteligencia. Actualmente existen 14,000 cámaras y la meta es instalar 18,500 cámaras adicionales, que es lo mismo que esos son extras. O sea, vamos a tener más de 30,000 cámaras ya en la ciudad. Entonces, en 3,700 postes se están equipando cámaras con visión de 360 grados y estas también cuentan con botón de pánico e internet gratuito. Miren, podemos poner la cantidad de cámaras que hay en el planeta, pero eso, ¿cómo nos garantiza que podamos tener una ciudad que tenga Estado de Derecho? Bien lo decía Roberto. ¿Cómo puedes que una investigación, que fue creo que la de la Unión Tepito, que fueron casi con lo que se estrenó García Harfuch, con lo que se estrenó García Harfuch, y salieron a los 2 días 27 de los 31 detenidos. Allá hay un problema que tiene que ver con el Código Nacional de Procedimientos Penales. O sea, no fue culpa de Harfuch. No es que sea, es la manera en que se integran las carpetas de investigación. Ahora, una cosa, con relación a los feminicidios, porque justamente el secretario de Seguridad Ciudadana tiene una preocupación que es la formación y la capacitación de ministerios públicos especializados. ¿Por qué? Porque realmente no estaban bien capacitados. Hay que formarlos, hay que profesionalizarlos, hay que capacitarlos en materias específicas. ¿Por qué? ¿Por qué ha crecido los feminicidios? ¿Por qué son tan altas las cifras de feminicidios? Porque no se integraban las carpetas de investigación. El feminicidio es un delito
que realmente que se estableció o se tipificó recientemente. ¿Por qué se tipifica como feminicidio? Por una sencilla razón de una mala integración de una carpeta. En el artículo 19 constitucional se establece el homicidio doloso como un delito grave. Entonces, ¿qué pasa? Homicidio, pues desde hombre, genérico, sin embargo, es cuando matan a una mujer, también genéricamente sería un homicidio doloso. Si es por razones de género, sería un homicidio doloso, pero se convierte ya en feminicidio. Originalmente debería haberse integrado la carpeta como una carpeta de investigación como homicidio doloso. ¿Sí? Como no estaba clasificado así, las carpetas no se clasificaban así, entonces no se consideraba un delito grave por haber matado a una mujer por razones de género. Entonces es que se crea, se tipifica como feminicidio, o sea, es un homicidio, o sea, se mata a un ser humano por razones de género, es un feminicidio. Pero desde un principio, cuando se matara a una mujer por razones de género, debió haberse clasificado como homicidio doloso. A ver, Fernanda, antes de que existiera ese concepto. Entonces aparece, sí, no, lo que pasa es que es muy fácil salirse por la tangente sin entender la problemática, porque antes no existía el concepto de feminicidio y no estaba tipificado. Ahora, el problema es cómo se integran las carpetas de investigación. Hay cosas que no se pueden hacer desde la Ciudad de México porque estamos en un Código Nacional de Procedimientos Penales en donde nosotros como Congreso tenemos que hacer una propuesta de iniciativa para enviarla al Congreso y en el Congreso pero federal, Morena controla las dos cámaras, que no se puede hacer ahí un esfuerzo. Sí se estamos haciendo, sin embargo, o sea, estamos en ese proceso. Bueno, a ver, Roberto, te escuchaba aquí, te quedaste a la mitad de la palabra, hermano. A ver. Es que simplemente porque sea un Código Penal federal no significa que la policía local no tenga chamba. No estoy hablando de Código Penal, estoy hablando de Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues disculpen, es el distinto, Código Nacional de Procedimientos. Muy diferente. Sí, en la asamblea de la carpeta de investigación. Cuando confunden esas cosas es que se genera eso. Es lo que debería nosotros preocuparnos, cómo están viviendo los feminicidios. Que el secretario de Seguridad Ciudadana salió a decir que salieron los que agarraron en infraganti de la Unión Tepito, porque la policía local, y por eso me cae bien el actual secretario de Seguridad Ciudadana, porque fue franco. Dijo, salieron porque mis policías no estuvieron capacitados para armar bien la carpeta. Sí. Entonces, códigos interplanetarios está perfecto. La policía local no tuvo la capacidad de armar carpetas de investigación. Y aquí veíamos datos sobre cámaras, con esto cierro. Pues yo no veo claro. En el proyecto que manda el gobierno de la ciudad para que el Congreso local apruebe el presupuesto del próximo año, disminuyen en 40% el presupuesto del C5. Entonces, de nada sirve tener muchísimas cámaras, creo que lo comentaste, si no hay inteligencia, si no están coordinadas, de tal manera que si ves en tiempo real, llega un policía y agarra a la persona traviesa. Claro. A ver, Fernanda, estabas ahí a la mitad. No, y creo que podría, para complementar un poco lo que dice Andrés, no es suficiente el que tengamos millones de cámaras, como tú bien lo decías, en cada uno de las esquinas de nuestra ciudad, si no tenemos gente que esté capacitada, uno, para darle atención rápida a ese tipo de delitos que están ocurriendo en las calles, y segundo, claro, si no tenemos gente que está especializada y además capacitada para poder justo pues poder impartir justicia, pues entonces estamos perdidos. Ahora hacían mención al tema de los feminicidios. A mí de verdad me sigue preocupando que al día de hoy tengamos problemas para poder clasificar el tipo de homicidio versus un feminicidio, porque entonces ya no sé si vamos a los más o a los menos. Yo quisiera pensar que entonces todavía tenemos muchos feminicidios que no han sido catalogados de esa manera y que muchas mujeres en esta ciudad y en el país están muriendo por la única razón de ser mujeres. Y por lo tanto no se están tomando las medidas adecuadas pues para poder eliminar este delito y sobre todo pues hacer que las mujeres nos sintamos seguras en la capital de nuestro país. Sí. Bueno, vamos a ir a un corte rapidísimo, regresamos con temas importantes como la impunidad en esta ciudad y el tema económico. Vamos a unos mensajes y ahorita regresamos. Aquí en la mesa de análisis del primer año de gobierno del gobierno de Claudia Sheinbaum. Me gustaría empezar tocando el tema de la reconstrucción del 19 de septiembre. Ya se cumplieron 2 años de que pasó el terremoto que hizo que reviviéramos los terrores de 1985 y la reconstrucción, llevamos 12.257 casos detectados, más de 3.000 viviendas con daños severos y el avance de la reconstrucción que dio la doctora, yo creo que pues ahí va, ¿no? Porque había ahí dudas sobre cómo habíamos estado trabajando sobre eso. También se han demolido 15 multifamiliares, 117 multifamiliares se encuentran en reconstrucción o rehabilitación,
y 3.087 hogares están en obra. ¿Cómo vemos la reconstrucción desde la alcaldía Benito Juárez, Fernanda? Bueno, pues la verdad es que ha sido un proceso muy lento, lo digo en términos generales. De entrada, pues todavía seguimos en un proceso de identificación de algunos inmuebles privados que han sufrido daños y que todavía están siendo incorporados en la lista para ser beneficiarios. Creo que al menos todos en la Ciudad de México esperábamos que el gobierno pudiera reaccionar mucho más rápido, porque no se nos olvide, al final del día son nuestros vecinos los que han tenido que desplazarse, que buscar un lugar distinto para poder vivir. Obviamente, sobre todo en lugares, por ejemplo, como Benito Juárez, pues a veces el apoyo que se tiene para poder buscar una renta en donde puedas moverte con tu familia, pues se vuelve bastante complicado dentro de la zona, entonces habrá que salirse y cambiar todas las dinámicas que uno tiene pues ya establecidas en su medio. Entonces creo que se vuelve muy complicado y aquí me parece que han sido muy lentos en la reconstrucción. Le han dado prioridad sin duda a temas pues de beneficio público, como el tema de las escuelas, creo que es muy valioso, pero sí no se nos debe olvidar que tenemos mucha gente que aún sigue viviendo en las calles, que aún sigue teniendo campamentos y que la gente pues la estamos afectando drásticamente. Claro, Roberto, ¿cómo ves así los temas de reconstrucción? Sí, lo considero pues la prioridad realmente más urgente de la ciudad, aparte de los feminicidios, que creo que es algo que le debemos a nuestra ciudadanía, que les llevamos debiendo varios años ya, y son familias que pues por causas naturales se quedaron sin sus bienes, sin su familia, sin su casa, sin su hogar, teniendo que mover a sus hijos a escuelas distintas. Es un cambio drástico para miles de familias citadinas que realmente la administración presente no ha hecho suficiente para atender. Y uno de los temas que creo que también es muy importante es de lo que habló la doctora sobre la corrupción inmobiliaria. Entonces, durante una parte del discurso, esto fue lo que dijo. Estamos combatiendo la corrupción y redirigiendo el desarrollo urbano hacia la regeneración urbana y la vivienda incluyente. Estamos convencidos que la ciudad requiere de la inversión inmobiliaria, pero si queremos una ciudad viable en el largo plazo, sustentable, no podíamos seguir creciendo con proyectos excluyentes, violatorios de las normas. Llegamos a generar cambios profundos a la ciudad que activen un desarrollo urbano humano, regenerador, sustentable y incluyente. Por esa razón presentamos recientemente el Programa de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente para 12 corredores de la ciudad, que con base en el respeto a los usos de suelo, apoya la construcción de vivienda social con bajos impactos ambientales. El objetivo es regenerar zonas deprimidas sin excluir a la población residente, avanzar en la sustentabilidad de la ciudad y disminuir los precios de la vivienda. Bueno, ya lo que dijo, pongámonos en un caso práctico. Yo voy a comprar un departamento que lo compré por obra y gracia del Espíritu Santo, me odia Dios, el 18 de septiembre de 2017. Y ese día firmé mis escrituras. Y mi departamento está en la Benito Juárez, Fernanda. ¿En qué situación me vería yo si es que yo nada más, ni siquiera alcancé a mudarme completamente a mi departamento y ya está literal en pérdida total? No, bueno, a ver, yo de entrada vincularía un poquito el término de la reconstrucción un poco con lo que ahorita acabamos de ver sobre el tema de los desarrollos inmobiliarios y cómo está todo el tema de manera particular, por ejemplo, en Benito Juárez. Yo lo primero que te diría es que me parece que este es un gobierno de muchas incongruencias. Cuando tuve oportunidad de ser constituyente en la Ciudad de México, parte de lo que pusimos en la Constitución de la ciudad es que pudiéramos tener un instituto de planeación en la Ciudad de México, un instituto que pudiera tener planeación a largo plazo, planeación en donde interviniera gente técnica, en donde pudiéramos darle viabilidad a la Ciudad de México. ¿Qué es lo que hoy alcanzamos a ver? Y, por ejemplo, es un reclamo no personal, por supuesto, pero que tenemos con el Congreso de la Ciudad de México. Claro. Seguimos sin tener una ley de planeación, seguimos sin tener el Instituto de Planeación y Prospectiva de la Ciudad de México, a pesar de que hubieron cambios en los transitorios, que bueno, eso no ocurre en ningún lugar, pero a pesar de que pudimos cambiar las fechas que tenía la Constitución de la Ciudad de México para poder tener estos mecanismos de planeación en la ciudad, pues ni así hemos logrado darle a la ciudad estas herramientas que son indispensables para poder hacer que la ciudad de verdad pueda tener orden, pueda tener viabilidad, pueda tener crecimiento, y eso es lo que ocurre en la Ciudad de México y particularmente en lugares como Benito Juárez. Tenemos grandes construcciones que hoy están frenadas, muchos desarrollos inmobiliarios que están frenados, lo cual está también generando problemas económicos y de inversión en la Ciudad de
de México, pero además, pues para muchas personas, para muchos vecinos, esto se vuelve una situación muy complicada. Claro. Ahora, ¿cómo le hacemos? Ya que invertimos en un predio, seguramente a sobreprecio, en lugares como Benito Juárez, en donde después resulta que nos llega el sismo y ahora tenemos que buscar que nos apoyen con la reconstrucción. Vaya, creo que para todos se vuelve un escenario muy complejo y además muy crítico. Claro, oye, este tema de la planeación nos lleva a otro muy importante de esta ciudad, que es la movilidad. Porque estaba viendo los datos antes de entrar a este bello espacio, que más del 80% de las personas percibe más tráfico en la ciudad. Y vi un par de obras que ya quiere empezar la doctora en temas de movilidad, entre ellas trolebuses, el cablebús y todo ese rollo. ¿Qué es lo que necesitaríamos presionar nosotros, la sociedad civil y a lo mejor los partidos de oposición, para mejorar la movilidad en esta ciudad, que cada vez parece más y más congestionada? O sea, una mejor planeación, o qué es lo que, por dónde podemos atacar eso. Muchos estudios, y además lo podemos constatar en nuestras propias vidas, demuestran que la felicidad o la calidad de vida de una persona se traduce en cuánto tiempo pasas en el transporte, sea el personal o en transporte público. Y vemos no con alegría, todo lo contrario, que en esta Ciudad de México, incluyo gobiernos anteriores, pero también el actual, año con año es cada vez más difícil y más inseguro moverse en esta ciudad. Desde el PAN de la Ciudad de México, porque no todo lo vemos mal, vemos con muy buenos ojos, lo que la doctora Claudia Sheinbaum está tratando de hacer en remodelar mucho del metro, mucho del trolebús, porque buena falta le hacía. ¿Qué nos preocupa? Lo mismo de siempre. Al principio, cuando llegó mi tocayo Layuz a movilidad y se trajo a alguien chileno que trabajaba en los mismos temas de allá, dijo que el reto del sistema de movilidad en la ciudad era integrar todos los medios de transporte públicos de la ciudad. Y para estas fechas ya tenían contemplado que iba a haber mayor avance. ¿Qué es lo que vemos en el gobierno de la ciudad respecto a este tema, pero también respecto a otros? Uno, vemos mucha soberbia, y dos, no les gusta escuchar. No les gusta escuchar, no les gusta reconocer. Oye, la parte del metro, ¿no? Que creo que es el principal transporte público que tenemos en esta ciudad y lo usan millones y millones de personas diario. Eso es un tema importantísimo y la doctora Sheinbaum, pues, obviamente, tocó el tema de la modernización que está llevando a cabo del metro de la Ciudad de México. Vamos a escuchar. En el caso del metro, se trabaja intensamente en un programa de limpieza y mantenimiento mayor de instalaciones fijas, escaleras y mantenimiento de trenes y vías. El mantenimiento permitió sacar de talleres 20 trenes adicionales que se encontraban parados. En la administración llevaremos a cabo la modernización del suministro de energía eléctrica de la línea 1, la 2 y la 3, regeneración del sistema de control y seguimiento de los trenes para aumentar su frecuencia y que paren de forma segura, renovación de la infraestructura de estaciones que ya está en marcha en la línea 7, adquisición de 30 nuevos trenes para línea 1 y repotenciación de los trenes de la línea 3, modernización del circuito cerrado de seguridad, del sistema de prepago y culminación de la línea 12 hacia el poniente. Ricardo, hace rato Andrés estaba hablando de soberbia de parte de la doctora en temas de movilidad. ¿Tú cómo lo ves? Mira, el tema de movilidad concretamente, Layuz, el secretario, es una persona que sí ha promovido todo esto. Es una persona muy congruente desde mi punto de vista porque él prácticamente usa el transporte público o anda en bicicleta o es muy dinámico. Todos usamos el transporte público aquí, así honestamente. Yo generalmente ando en metro y en trolebús. En esas dos. Generalmente. Pues entonces, ¿qué te parecen los cambios que está promoviendo? Pues bastante bien, yo he sentido un cambio bastante importante, sobre todo en línea 1, que son donde están los trenes nuevos, están a todo dar. Pues sí, pero sí veo menos problemático los retrasos. Eso lo he sentido bastante. Hay un sistema de seguridad mucho más agudo y déjame retomar rápidamente lo de la ley de planeación que votamos el martes. Este martes se vota la ley de planeación. Una ley de planeación que tiene todo un concepto completamente distinto. Quieren poner un director carnal al gobierno. Eso es lo que quieren hacer. Por eso no se ha aprobado. Porque falsificaron la firma del diputado Doring en la sesión. Porque tienen un desaseo legislativo como nunca antes. No se ha aprobado el Instituto de Planeación.
porque quieren volverlo a hacer, lo que tanto se juzgó y con razón, de hacer del INVI y de todos los que organizaban vivienda en la ciudad, agentes dependientes del gobierno central, que eso implica corrupción, impunidad, complicidad. Hoy gobierno, ustedes quieren hacer lo mismo y por eso no se ha aprobado el Instituto de Planeación. No se ha aprobado porque no puede aprobarse el instituto. Primero tiene que salir la ley de planeación y después de la ley de planeación viene la ley orgánica del instituto que está prevista la discusión para la primera semana de febrero. O sea, no puede haber instituto si no hay ley de planeación. Y eso es como... Y no debería haber Pero megaproyectos si no tenemos Eso tampoco es ley de planeación. albazo Y en por el eso Congreso. hablamos de Claro que no. incongruencia Claro en que el gobierno sí, de la Ciudad de diputado. México. Claro que no. Y por eso yo me referiría los otra vez al tema de constituyentes lo movilidad. pusieron. El dictamen llegó al cuarto para el ratito a las comisiones. Por eso no sesionaron y por eso tuvieron que acordar 48 horas después en sesión permanente para que las diputadas y diputados pertenecientes a esas comisiones pudieran tener acceso al dictamen. Eso fue lo que pasó. Pues sí, se Ese dieron es el sus trabajo que hace 48 Morena horas. en el Congreso de la Ciudad. Y ya, pero ¿de dónde? O sea, me parece realmente muy aventurado decir que hubo una falsificación de firma, por supuesto. Eso fue lo que no. pasó. Y en el tema de movilidad, solo un dato, para que iba a hablar mi querida Fer. Hay más muertes por hechos de tránsito. Nada más ese dato mata, elimina cualquier mejora en la política de movilidad de esta ciudad. Hay más muertes por hechos de tránsito que en todos los gobiernos pésimos, malísimos, para atrás. Hoy más que nunca hay muertos por hechos de tránsito. De hecho, eso nos lleva al siguiente tema que me gustaría tocar con ustedes, que son las fotomultas y las fotocívicas. Que la doctora vendió mucho el tema de quitar, ¿no?, las multas que eran punitivas, de que la gente tenía que poner de su lana para pagar una multa que a lo mejor por un error, lo que fuera. A ver si podemos escuchar lo que la jefa dijo. Movilidad integrada. El 5 de diciembre se suspendió el cobro de fotomultas y el 22 de abril inició el sistema Fotocívicas, que sustituye las multas económicas por educación vial y trabajo comunitario. Se han levantado 333.900 fotocívicas y se han contabilizado 1.734 horas de trabajos comunitarios. Gracias a este sistema, los incidentes de tránsito disminuyeron 30% ahí donde está instalado el sistema. Dijo que hay una baja en la reincidencia en temas de tránsito. Fernanda, ¿cómo ves? ¿Tú crees que se ha servido? Tú como que manejan por esta ciudad, ¿ves mejor las fotomultas o las fotocívicas? A ver, la verdad es que las fotomultas claramente para todos los capitalinos eran terribles, porque además pues para todos la verdad es que nos parecía que de repente no había razones por las cuales estabas multado y tenías que pagar megamultas. Al final ese recurso sabe Dios para dónde se iba y finalmente no se veía reflejado en nada que te permitiera tener una mejor movilidad en las calles. Sin embargo, creo que también las fotocívicas pues tampoco son necesariamente la clave para hacer que las cosas funcionen mejor en la ciudad. Yo de verdad volvería al asunto que hemos estado platicando. Creo que uno, se trata de mejor planeación en la Ciudad de México. Dos, se trata de garantizar seguridad en nuestras vías. Y por supuesto, pues que los ciudadanos tengamos incentivos para mejor dedicarnos a usar el sistema de transporte público en nuestra Ciudad de México, al que creo que todavía le hace falta muchísimo de inversión. Sí, oye Roberto, en este tema de las fotocívicas, la doctora dijo que que bajó la reincidencia, pero yo la neta, como persona que circula por la ciudad, sí he visto más accidentes cada vez mayor, y hay días que hay como 5 o 6 así en la misma calle. Como ciudadano, ¿crees que las fotocívicas están haciendo su chamba o no? Claro que no tiene toda la razón, Andrés, de que los incidentes a causa de transporte en la ciudad se han incrementado en este último año. Y también regresando un poco al tema más general de movilidad, sí se habla mucho de integrar los sistemas de transporte público, pero también en la forma en que esta administración ha tratado a la iniciativa privada en temas de transportación es lamentable y grave, porque tenemos muchísima iniciativa privada, sea Uber, Lyft, Lime, Mobike, que están haciendo un bien en la ciudad, permitiendo el transporte, evitando el uso de coches privados. Y en las relaciones que la administración ha tenido con estas empresas privadas, se han portado de una forma, para repetir la misma palabra, soberbia, de no permiten que estas empresas, que sí son una solución para muchísimos de los temas que vivimos los citadinos, el secretario Andrés Layuz simplemente ha dicho, no, mejor no, con ustedes no, porque ustedes son o extranjeros, o hacen trampa, o no pagan, cuando en realidad con cada empresa que llegaron a un acuerdo, la empresa con toda disponibilidad pagó lo que se había acordado, y hasta en el sistema de registro de las concesiones de taxis,
que pues es un gran tema regresando a la violencia de género y en la violencia en el transporte en la ciudad, solo 60,000 de las concesiones de taxis, un 57% de los taxistas en la ciudad se registraron, cuando a través de este mismo sistema 150,000 conductores de Uber, Lyft, las otras empresas privadas que también brindan estos servicios de transporte, están registrados con su CURP, con su información de vehículo, de tal forma que en caso de que haya un accidente o alguna situación, la ciudad pueda responder. Es por una ideología que lo sesga la realidad de la movilidad en esta ciudad, no se está pudiendo llegar a los acuerdos que nos beneficiarían a todos. Oiga, a Ricardo, todos. diputado, ¿tienen planeado prohibir este tipo de transporte? Uber, Lyft, todos esos no, privados. Yo creo que tienen que O sea, porque como bien dice Roberto, creo que son una solución que el gobierno no ha podido atacar con la movilidad en transporte público. Sí, de alguna manera es ahorita, bueno, una de las cosas que anunció también es la integración de una aplicación para poder utilizar con los transportes, con los taxistas que también están reacios a entrarle al asunto. ¿Por qué? Pues porque implica un control fiscal, sobre todo. Claudia en campaña se comprometió a eliminar las aplicaciones en la ciudad. Exactamente. Como la doctora Claudia no está cumpliendo con ese compromiso de campaña, hoy los taxistas se organizan y nos cierran Periférico, Tlalpan y van de manera violenta. Sin al embargo, Congreso de la ciudad. ella tiene muy claro que tiene que gobernar para todos. Y mientras no haya un buen servicio, si no hay ese buen servicio, no se puede prescindir de esos. O sea, no se puede cerrar. El argumento es, quieren que se podría quitar esa, pero tiene que haber el otro. Entonces no hay el problema es la cooperación por parte disparidad los de que taxistas. ante temas similares deciden de manera diferente. Porque para el tema de la eliminación, regresando al tema de las fotomultas, fotocívicas, yo me voy al dato. Con existencia de fotomultas, por supuesto, era un tema agresivo para el contribuyente. Se decía que era un programa pues, para recaudatorio, pero había menos hechos de tránsito. Porque lo que sí inhibe el mal comportamiento de seres racionales como nosotros, pues no nos duele algo más que la cartera, ¿no? Claro. Con el tema de las fotocívicas habrá muchas horas de aportación de ciudadanas y ciudadanos para hacer labores de beneficio social. El problema es que tenemos más muertos por hechos de tránsito. Pero ¿qué está pasando con lo que están proponiendo para el próximo año? Quieren incrementar el impuesto a los hoteles y quieren incrementar el impuesto a los juegos y sorteos y quieren incrementar el impuesto a las bebidas alcohólicas. Entonces, ¿por qué de una manera muy clara están atacando al sector productivo de la ciudad, que ahorita en el tema de economía, si un sector en la Ciudad de México está sacando adelante la crisis económica, es el sector terciario, porque las actividades secundarias están detenidas, las primarias no tienen mucha participación aquí? ¿Por qué castigar lo que está detonando el crecimiento, la inversión y el empleo? ¿Por qué castigar esa parte? Y en el tema de movilidad es claro que al no tener una política integral, que justamente escuche, y me gustó como lo dijo diputado, que escuche a todas y a todos, podamos ver políticas claras. Y el problema, insisto, me he sentado un par de veces con el secretario Layuz. Por supuesto no puedo decir que es alguien que no sepa del tema, le reconozco de entrada que sabe del tema, por supuesto. El problema es que no hay sensibilidad, olfato o tacto político para poder lidiar con todo lo que usted bien sabe implica la movilidad en la ciudad, que son sectores muy bien organizados, que presionan, chantajean, extorsionan y que quieren beneficios solamente, insisto, para ellos. Y esta perspectiva la vimos en el mismo informe de hoy. La jefa de gobierno describió que va a empezar esta aplicación para los taxis y agregó, aún mejor que las aplicaciones privadas. ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿por qué la insistencia en poner a gobierno contra iniciativa privada cuando estas son aplicaciones desarrolladas desde hace muchos años, que ya tienen varias aplicaciones de seguridad que serían de gran beneficio a toda la población? En muchas universidades de todo el mundo ya se están subsidiando estos viajes mediante aplicaciones privadas por temas de seguridad, para que la misma universidad pueda garantizar la seguridad de sus alumnos, sea en los 4 kilómetros, 5 kilómetros alrededor del campus. Estas son iniciativas que ya existen, que esta ciudad podría estar aplicando para el bien de todos y simplemente no lo hace por un miedo o una aprensión a la iniciativa privada. Andrés, tocaste un tema muy importante que es la del empleo. La doctora dijo que estamos en primer lugar nacional en la generación de empleo. Pues sí, porque aquí vivimos más gente. Nada más por eso. Es tema estadístico, ¿no? No, pero fuera de broma, o sea, el tema de la generación de empleo, y decías que no se debería afectar tanto a la iniciativa privada porque justo le ataca al bolsillo y al bienestar y a la seguridad que tenemos aquí los capitalinos. Entonces, lo que dijo fue en cuanto a la generación de empleo, y esto fue. Bien. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, de enero a octubre
la Ciudad de México fue la entidad con mayor crecimiento en el número de empleos formales de toda la República, con 117,792, 40% por encima del siguiente estado, por encima de Jalisco. De estos, el 75% fueron empleos permanentes. Eso fue lo que dijo. Ricardo, bueno, a ver, Fernanda, ya estaba engatillada y ya se me hizo mala onda decirle que, a ver, Fernanda. Muchas gracias. A ver, es que creo que solamente medir esta variable pudiera sonar honestamente muy vacía. Creo que más allá de la generación o no de empleos, creo que tendríamos que reconocer varias cosas que son importantes. Uno, si se han generado más empleos, sin duda ha sido gracias a la iniciativa privada, porque en efecto, y ella lo mencionó, pues durante este año hubieron muchísimos recortes en la estructura del gobierno de la Ciudad de México. Entonces es importante decir de una vez que si se generaron empleos fue por el apoyo que han tenido la iniciativa privada, las micro, pequeñas y medianas empresas, que al final del día son las que generan pues la mayor cantidad de riquezas y de empleos en nuestra ciudad. Pero adicional a eso, yo lo que te diría es, más allá de que hayamos crecido o no en empleos, también crecimos en informalidad. Es decir, hoy tenemos también mucha más gente que tiene que conseguir los pesos que necesita para llevar a su casa y mantener a sus familias a través de la informalidad. Segundo, la productividad en la Ciudad de México todavía es menor. Es decir, por hora trabajada son menos los pesos que se reciben para poder mantener a las familias. Entonces, no importa que sigamos teniendo muchos más empleos, hoy lo que tenemos son empleos que generan menos capacidad para que la gente pueda vivir adecuadamente y pueda vivir de manera digna. Y creo que eso sí es importante. Y por favor, no debe olvidársenos, esta es la capital de nuestro país, en donde están instaladas las mayores capacidades tecnológicas, de industria, en donde podríamos de verdad tener una capital súper competitiva a nivel mundial. Y lo que hoy estamos viendo es una capital rezagada, una capital en la que cada día se busca invertir mucho menos, y una capital en donde pues, los mexicanos, o al menos los capitalinos, no estamos viviendo adecuadamente, ni cada día adquiriendo mejores condiciones pues, para satisfacer todas nuestras necesidades, y creo que eso es mucho más importante que si estamos o no generando 2 o 3 empleos más. Diputado, ¿qué van a hacer en el Congreso para atacar el tema de la informalidad? Bueno, porque eso se ha demostrado que liga mucho la desigualdad y la pobreza. Bueno, ahorita hay 4 leyes que están en proceso de dictamen, 2 que vienen justamente de los sectores informales, y 2 que, una de Margarita Saldaña. Es correcto. Exactamente, ahí está. Entonces, aquí tenemos un problema un poco de organización constitucional, porque las iniciativas ciudadanas entran a una comisión y que tiene que ver también con el orden jurídico del Congreso. Las iniciativas ciudadanas entran a la Comisión de Puntos Constitucionales, que se llama Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. Entonces tiene que... O sea, si yo como ciudadano me organizo, junto las firmas necesarias, voy al Congreso de la Ciudad de México, sí, va a entrar a una comisión solamente. A la comisión de... O sea, no van a discutir así de puntos, cuál primero, el proceso legislativo entra una iniciativa al Congreso y el Congreso la turna a la comisión para dictamen, pero las iniciativas ciudadanas entran a la... No es burocracia, porque no se puede discutir en el Pleno algo que no tiene un dictamen y un análisis. Es una forma de organización, en todos los congresos sucede así. En el caso de la Ciudad de México hay una comisión de puntos constitucionales e iniciativas ciudadanas, que es la que analiza la legalidad, pero esa comisión, desde mi punto de vista, no está previsto. Debería turnarla a la comisión especializada del tema. Ese es mi punto de vista. Sin embargo, no hay en el marco jurídico del Congreso esa indicación. Entonces ahorita está. ¿Qué pasa? Que hay 2 iniciativas en la Comisión de Trabajo y 2 iniciativas en la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas por haber sido de la sociedad civil. Por la de Margarita Saldaña. Bueno, oigan, y entonces va a tener que hacerse algo tiene que fluir, y es un ordenamiento que tiene que prever de qué manera se regulariza, o de qué manera se ordena, o de qué manera hay una armonización para que todas estas personas que tienen que tener una fuente de ingresos de alguna manera, pues puedan tener un marco jurídico. Yo, en el tema económico, decir que estoy seguro que nuestra jefa de gobierno, ya fue regañada por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, porque yo estoy seguro que si la economía en el país no está creciendo, es porque el principal motor de crecimiento económico que tiene México, que es la capital, está decreciendo. ¿Tú dirías que esa es la acción más urgente que tiene que tomar Claudia para 2020? Crecimiento económico. Y hay 2 maneras de hacer crecer una economía. Inversión privada, como gobierno, fomentar la inversión privada o la inversión pública. Si te vas en inversión pública, este gobierno, al cierre del tercer trimestre de este año, tiene un subejercicio de casi el 46%.
algo Roberto? que yo no había visto. Y su Tú, Roberto, ¿qué ves que es la acción más urgente de Claudia? Agregaría nomás, su ejercicio no es ahorro. Es una falta de Claro, no cumplir saber con tus gastar, compromisos claro. presupuestales, y cuando tienes subejercicios en la iniciativa privada es castigo, porque no cumpliste con los presupuestos a principio de año. Es tu error como administración. Ricardo, ¿qué ves como lo más urgente para la jefa de gobierno? Bueno, Para el ahorita lo más urgente es terminar el proceso de planeación, terminar el proceso de la fiscalía, terminar el proceso, la creación del instituto y todo este proceso de lo que los constituyentes nos dejaron como las leyes que derivan de ahí, que son las leyes constitucionales, que tenemos que concluir. Es un proceso bastante complicado. Yo creo que los constituyentes, con todo respeto, no vieron los plazos que teníamos que cumplir. Porque O Morena, que es el grupo mayoritario que está partido como en 3, 4, 5, que además no tiene interlocución directa con el gobierno por esa división de egos que traen al interior, detiene el trabajo legislativo porque ni entre ustedes mismos se ponen de acuerdo. no, no puede ir, hay muchas cosas que no pueden ir sin haber avanzado en otras. Entonces, sí tenemos que ir conforme a lo que nos marcaron los constituyentes, y eso es ahorita lo más importante para que que nosotros podamos darle las herramientas que necesita el gobierno para poder avanzar. Claro. Fernanda, lo que más urgente para la Ciudad de México el año que entra. Yo creo que debemos de dejar el discurso de ser una ciudad de derechos a ser una ciudad garantista. No es suficiente en una ciudad tener un listado inmenso de derechos que les decimos a nuestros vecinos que les vamos a poder cumplir. Lo que necesitamos hacer son los cómo sís, hacemos que esos derechos sean exigibles para todos los que vivimos en la Ciudad de México. Y lo más urgente, el tema de seguridad. Gracias, Fernanda, y gracias a los que nos acompañaron hoy. Los dejamos con la programación del Heraldo Televisión y nos vemos el lunes a las 2 en punto en Palitos y Bolitas.